Muchas gracias, bienvenidos a todos. Mi nombre es Tatiana Suárez, yo voy a dar inicio a esta charla por el momento. Ahorita les doy la palabra a mi compañera Mónica. Lo primero es decirles, lo primero que tenemos que decirles es que no tenemos ningún conflicto de intereses que declarar, pero sí tenemos una marcada preferencia por la lactancia. El tema entonces del que vamos a hablar de hoy es el banco de leche casero y pues también obviamente aplicado al entorno laboral. En esta charla vamos a dar respuesta a tres temas. ¿Cuándo y cómo extraer la leche de manera más efectiva? ¿Cómo conservar y transportar la leche materna? Y cómo ofrecer esa leche que extraemos a nuestro bebé. La leche humana es un fluido vivo. Eso quiere decir que tiene células vivas. Es por esto que siempre vamos a preferir que la leche sea tomada directo desde el envase, porque es la manera en la que está más fresca. Sin embargo, aunque extraigamos la leche, está tan llena de componentes que siempre va a ser superior a cualquier fórmula infantil, porque la fórmula nunca va a poder igualar ese montón de componentes que tiene la leche materna y que cada día se descubren más. Cuando la extraemos, esas células vivas y todos esos componentes los podemos afectar un poco y por eso entre más pase el tiempo entre que la extraigamos y la ofrezcamos, pues más se pueden afectar, siendo siempre superior a cualquier fórmula, pero por eso siempre preferimos que la leche que vamos a ofrecer sea lo más fresca posible. Es muy importante tener en cuenta que la cantidad extraída siempre va a ser menor a la que un bebé puede obtener con una succión muy efectiva. Quiere decir que aunque tengamos el mejor extractor, la mejor técnica de extracción, tengamos todos los tips, nunca vamos a poder lograr tanta cantidad de leche como saca nuestro bebé cuando succiona. Hay entonces diferentes razones por las cuales necesitaremos extraer la leche materna. Una de estas situaciones es cuando se da una separación entre madre e hijo. Eh, Puede ser por razones de trabajo, de estudio, o un viaje, o una enfermedad grave de la madre, de pronto una cirugía que, que se haga pues de emergencia. En este tipo de situaciones pues buscamos cómo extraer la leche. También puede que necesitemos extraer la leche porque tengamos dificultades en la lactancia, como una obstrucción, una congestión o que tengamos mastitis, que entonces tenemos que drenar muchísimo el pecho y por eso necesitemos extraer la leche. O en el caso de que, por ejemplo, tengamos baja producción y queremos aumentar esa producción de leche. Hay situaciones también especiales del bebé, como por ejemplo que haya nacido prematuro y que necesite estar separado de su madre porque necesite estar hospitalizado por esa condición de prematurez o por alguna otra patología. O que, por ejemplo, el bebé esté con bajo peso y necesitamos asegurar que va a recibir más leche de la que está recibiendo en este momento. Entonces, para eso necesitamos leche materna extraída. También hay situaciones como la lactancia inducida, que es cuando las madres adoptivas quieren amamantar y hay posibilidad de inducir este proceso extrayendo leche, pues y con otras condiciones. O que la mamá por alguna otra razón tenga que dar lactancia diferida, que es cuando no amamantamos directo de nuestro pecho, sino que tenemos que hacerlo con leche extraída. También hay una situación que a veces se nos presenta, que es la de relactancia, que es cuando se rompe un poco ese vínculo de lactancia y queremos volver a retomarlo. Entonces, ese proceso se llama relactancia y necesita muchas veces extraer leche. O las mamás que deciden hacer esa linda labor que es la donación de leche para que bebés que no pueden recibir leche directa de sus madres, pues tengan la posibilidad con leche donada. Sin embargo, quiero también hablarles de las situaciones que no deberían ser razón para tener que extraer la leche materna.
y es que no deberíamos tener que extraernos para saber cuánta leche producimos. Como les decía en la diapositiva anterior, la cantidad de leche que extraemos no es una real prueba, no es un real examen de cuánta leche estamos produciendo, porque el bebé pues logra sacar muchísimo más. Entonces esta no debería ser una razón para extraer leche. Tampoco debería ser una razón para extraer leche de que el padre o la pareja o algún otro familiar se involucre en la crianza del bebé, porque hay muchas formas de involucrarse en la crianza de un bebé. O sea, si la mamá amamanta, el padre o la pareja podría hacer pues básicamente como todo lo demás. Podría bañar, podría calmar, podría cambiar el pañal, podría sacar al bebé a dar un paseo, una caminata, y porque además eso no le daría tiempo de descanso a la mamá realmente, porque además de amamantar tendría que extraerse la leche. Entonces sería como doble trabajo para la madre. Otra razón que no debería ser una razón para extraer la leche sería alimentar al bebé en público, porque el derecho del bebé a alimentarse con leche materna debería primar sobre cualquier tabú que tenga nuestra sociedad acerca del amamantamiento, y que pues la verdad no deberían existir esos tabúes. Hay momentos, estos son como tips para lograr extraer más leche. Hay momentos en los que logramos extraer más leche que en otros. Entonces, uno de los momentos que hemos visto que en lo que se logra mucha leche es en la madrugada. ¿Por qué? Porque alrededor de las 3 de la mañana hay un pico hormonal, y entonces nuestras hormonas se disparan, se producen muchísimo más, y hay una hormona que se llama la prolactina, que es la encargada de precisamente convertir nuestra sangre, nuestros fluidos en leche materna. Y esa prolactina tiene un pico alrededor de las 3 de la mañana, entonces pues lograríamos más leche si nos extrajéramos a esa hora. También pues lo ideal es encontrar como momentos tranquilos en los que el bebé esté calmado para nosotros poder tener el tiempo de extraer. Entonces hemos visto que los bebés se tienden a estresar más en la tarde o hacia el final de la tarde, entonces por lo tanto puede ser más efectivo tratar de extraerse en las mañanas. Otra manera es extraer mientras amamanto. Por ejemplo, utilizando el reflejo de eyección, que es lo que vemos en la fotografía. Esta mamá está amamantando de un lado, tiene a su bebé amamantando de un lado, y del otro lado tiene un succionador de silicona, y entonces aprovecha que el bebé es experto en activar ese reflejo de eyección y que la leche prácticamente salga sola. Otro tipcito sería entonces, si por ejemplo es un bebé pequeño que solamente se amamanta de un lado, podemos aprovechar el otro lado y vaciar el pecho del otro lado. Y otro tip podría ser extraerse entre tomas. Eso quiere decir, por ejemplo, amamanté a mi bebé, esperar un ratito, digamos 1 hora, para extraer, pues hacer mi momento de extracción. Estos son diferentes tips que pues dependerán de las circunstancias de cada mamá, de las decisiones de cada mamá. Son simplemente como consejitos que cada mamá decidirá cuáles le funcionan y cuáles no, porque pues todas somos diferentes. Vamos entonces a preguntarnos, bueno, ¿y cómo extraemos la leche? Tenemos diversas opciones. Podemos usar un extractor, hay de diferentes formas, de diferentes tamaños, de diferentes precios. Podemos usar un succionador de silicona como el que veíamos en la imagen anterior, o podemos usar la extracción manual, que es la que realizamos solamente con nuestras manos. Todas tienen diferentes ventajas y desventajas. El extractor, por ejemplo, sea extractor eléctrico, sea extractor manual, requiere menos tiempo y menos esfuerzo para lograr sacar leche. Además, no requiere pues entrenamiento, porque son aparatos muy intuitivos para usar, o sea, son fáciles de aprender a usar. Sin embargo, un extractor puede ser costoso y consume energía, y eso quiere decir que no siempre va a estar disponible.
Puede ser que la mamá no pueda obtenerlo o que lo tenga, pero tenga un viaje en el que no lo puede llevar o simplemente en ese momento en el que necesitaba extraerse no tiene su extractor a mano. También hay que tener en cuenta que un extractor puede lastimar el pecho si de pronto tiene una potencia demasiado fuerte o si la copa no es de la talla del pecho y pues queda más grande o más pequeña, la fricción puede hacernos daño. Si tenemos, por ejemplo, heridas en el pezón, pues puede resultar muy doloroso y hacernos lastimar más el pecho. Necesita pues un trabajo adicional para su higiene y su mantenimiento. Y aquí tenemos que anotar que un extractor pues no debería compartirse, porque la leche materna es un fluido como la sangre que puede ser en ciertas ocasiones peligroso si las compartimos. La otra opción es usar la extracción manual, que es la que hacemos solamente con nuestras manos, que cuenta con total disponibilidad, siempre está a la mano, y es una extracción muy efectiva. Si logramos aprender la técnica y conocer nuestro cuerpo, nuestro pecho, puede ser una técnica muy efectiva para de verdad sacar mucha leche y drenar muy bien el pecho. Es totalmente económica porque no requiere pues mayor inversión y pues muy cómoda porque no necesita aditamentos adicionales. Este tipo de extracción es la indicada cuando tenemos que extraer calostro. Sabemos que el calostro son solamente gotas y eso quiere decir que si usamos un extractor, esas gotas se van a quedar pegadas en las paredes del extractor. Entonces, para poder extraer calostro tendríamos que usar la mano con una buena técnica, obviamente, y un recipiente muy pequeño. La desventaja de la extracción manual, pues es que requiere entrenamiento, tenemos que aprender a conocernos, aprender la técnica correcta para poder lograr esa extracción manual. Puede que necesite más tiempo entonces y más esfuerzo. Por el otro lado, el succionador de silicona que les mostraba en la imagen anterior aprovecha el reflejo de eyección mientras se amamanta del otro lado. Sin embargo, después de los 3 primeros meses, ese reflejo de eyección puede disminuir en su fuerza. Entonces puede que ya no logremos tanta leche, además de que pues, no es efectivo para vaciar del todo el pecho, porque es solamente la leche que sale con fuerza, que es pues la primera, la que el bebé pues logra despertar ese reflejo y no termina de succionar el pecho, no termina de vaciarlo y de drenarlo. Estos son pequeños tips que pueden ayudar al momento de la extracción. Muy importante tener en cuenta un buen lavado de manos con agua y jabón para mantener pues la asepsia lo más que podamos de ese momento de extracción. Tener un ambiente tranquilo es muy importante porque el estrés es un poco enemigo de la extracción. No vamos a lograr tanta leche si estamos estresados como si logramos tener un ambiente relajado, tranquilo. Hacer un masaje previo a la extracción, y aquí quiero detenerme porque de verdad puede hacer la diferencia enorme entre la cantidad de leche que logramos si hacemos o no ese masaje. En esta imagen están un poco las instrucciones para realizarlo. La idea es hacer masajes circulares alrededor de todo el pecho y luego hacer masajes como peinando, como arrastrando la leche hacia el pezón y luego masajear un poco la areola y el pezón. De verdad que es muy efectivo y hace mucho la diferencia hacer el masaje para poder lograr bastante leche. También a algunas mamás les gusta y les puede ayudar a aplicar calor húmedo para poder expandir los conductos y que la leche pase con más facilidad. Un tipcito si vamos a extraernos, por ejemplo, con la mano, es usar un recipiente de boca ancha, porque los chorritos que salen o las gotas que salen, pues a veces salen un poco desordenados. Entonces, para que no se desperdicie la leche, usar un recipiente de boca ancha. Y algo que a muchísimas mamás les da resultado es usar estímulos emocionales, es decir, imágenes de su bebé, sonidos, olores o prendas que haya usado el bebé. Eso hace repercusión pues en nuestro ser como mamíferas y
y de verdad pues hace que nuestras hormonas estén mucho más presentes y podamos obtener más leche. Hablándoles entonces un poco de cómo es la técnica de extracción manual, la mano tenemos que ponerla en forma de C, coger nuestro pecho en forma de C y comprimir el pecho hacia las costillas, o sea, hacia nosotros, colocando los dedos detrás de la areola, no cerquita del pezón, sino un poco más atrás. Luego apretamos entonces hacia las costillas hacia atrás y hacia adelante, entre el dedo pulgar y el resto de los dedos para poder exprimir. Ese movimiento lo repetimos de forma rítmica, que sean compresiones rítmicas como imitando la succión de un bebé. Y hablando de la succión del bebé, el bebé siempre hace pausas cuando succiona, entonces nosotros también al extraer debemos hacer esas pausas y aprovecharlas para ir cambiando la posición del pecho, la posición de la mano, perdón, la posición de la mano en el pecho para abarcar todas las zonas de la glándula mamaria y descubrir el punto o los puntos donde son más efectivas la extracción, donde obtenemos un poquito más de leche. Hay que hacerla con mucha paciencia porque necesitamos conocernos a nosotros mismos y es importante que sepamos que al principio solamente van a salir goticas. Al principio de la extracción, así no sea extracción de calostro, al principio que empezamos a extraer simplemente salen goticas y ya una vez ya hemos cogido el ritmo y encontremos el punto, logramos entonces esos chorritos que van saliendo con más fuerza. Notas importantes, no somos máquinas, somos personas. Entonces, pues no es como abrir la nevera y sacar leche. Dependemos muchísimo de los estímulos adecuados y de la preparación y del ambiente en el que estemos. También dependemos muchísimo de cómo estemos emocionalmente, porque como les decía, la adrenalina, que es la que se produce cuando estamos agitadas, cuando queremos hacer las cosas rápido, cuando estamos estresadas, es antagonista de la prolactina. Entonces, no vamos a lograr igual cantidad de leches cuando estamos teniendo un día difícil a cuando estamos más tranquilas. También contarles que vale la pena aprender la técnica de la extracción manual, intentarla, conocerla, porque no importa si tomamos la decisión de siempre usar el extractor, aprenderla, esa técnica va a ser útil, porque hay momentos en los que puede que no tengamos el extractor y además combinar las dos cosas puede potenciar la extracción. Podemos obtener todavía más leche si unimos las dos técnicas de extracción. También es importante que revisemos el estado de nuestro extractor, pues con el tiempo de uso puede modificar la potencia y pueden afectarse el estado de los materiales. Y dependiendo del extractor que tengamos, tenemos que conocerlo, aprender las funciones que le pone cada fabricante. Unos tienen muchas velocidades, otras tienen más cosas para modificarla, entonces aprender a usar todas esas cosas, todas esas funciones sería como importante para poder lograr más leche. Le doy entonces paso a mi compañera Mónica. Buenas tardes, bienvenidas a todas. Mi nombre es Mónica Villegas. Qué bueno que estén aquí acompañándonos. Este es un tema muy importante. Aprender a hacer un banco casero es muy necesario porque eso es lo que permite que cuando nos ausentemos o nos toque separarnos de nuestro bebé, él pueda seguir recibiendo los beneficios de nuestra leche y nosotras también podamos dejar un poco de ese amor y de ese trabajo que hacemos para ellos. Entonces, qué bueno que estén aquí. Les recordamos que esto es un tema que lo vemos por encimita, con muchas generalidades, porque el tiempo es cortico y queremos como dejar un brochazo general. Recuerden que pueden dejar en el chat sus preguntas, porque al final con Eugenia vamos a tener como un tiempo para responderlas. Ojalá sean generales para que también les sirvan a todas las personas que estén conectadas. Bueno, entonces una de las preguntas muy frecuentes es ¿cómo puedo yo almacenar esa leche que me extraigo? Entonces, aquí tenemos en la diapositiva, si ustedes se dan cuenta, son recipientes que normalmente estamos acostumbrados a ver. La más usual y más común son las bolsas que están hechas específicamente
para la leche materna que se consiguen así. Estas bolsas tienen ventajas y tienen también desventajas, ¿cierto? Como sabemos, pueden llegar a ser un poco costosas y no son reutilizables. Pero tenemos otros mecanismos para almacenar nuestra leche. Por ejemplo, aquí ustedes se dan cuenta que tenemos, dice, frascos de vidrio. Los frascos de vidrio son muy buenos para el almacenamiento de alimentos y pues obviamente de la leche materna y se pueden reutilizar. Inclusive podemos utilizar tarros que tengamos de vidrio, por ejemplo, donde compramos algunos alimentos, conservas, café, que vienen en vidrio y que tienen la tapa plástica. Eso es muy importante. La tapa tiene que ser de rosca y tiene que ser plástica. No puede ser, por ejemplo, los frascos donde vienen las compotas, que su tapa es metálica porque suelen oxidarse con el tiempo. Entonces tiene que ser cualquier frasco de vidrio que tenga tapa de rosca. Hay algunas bolsas que también se utilizan para almacenar alimentos congelados. Esas, no sé si las han visto, pero son las que conseguimos en los supermercados y tienen un sellito. Tienen que ser especiales para almacenar alimento. Aquí también en la diapositiva, si ustedes se dan cuenta, ponemos un tarro recipiente para, como los que recogen las muestras de orina, porque hemos visto que es frecuente que algunas mamás utilicen estos frasquitos y no son recomendables. Si van a usar tarros de plástico, tienen que ser libres de BPA, es decir, que sean hechos para congelar alimentos. Últimamente en el mercado también se encuentran, no sé si los han visto, las cubetas de hielo de silicona que tienen una tapita. Algunas mamás lo que hacen y nos parece algo muy práctico es congelar la leche en cada cubito de hielo y luego de eso, esos cubitos los meten uno a uno en las bolsitas también de silicona puede ser. Entonces, cuando necesitan descongelar, lo que hacen es sacan hielito por hielito y lo descongelan. Cada hielito puede ser entre 1 onza a 1,5 onzas. Entonces, también tienen la medida y pueden hacerlo muy práctico. Bueno, continuemos con la otra diapositiva, Tati, por favor. Bueno, otra pregunta que es muy frecuente es cómo podemos juntar las extracciones. Entonces decimos que sí, que podemos juntar las extracciones de 24 horas. Es decir, yo puedo ir haciendo mis extracciones durante todo el día y juntar todas esas extracciones de 24 horas. No de hoy a mañana, ¿cierto? Todas las que me saque hoy en el día y en la noche también. ¿Cómo los vamos a juntar? Entonces, lo principal es, por ejemplo, ahorita yo hago una extracción y me salió media oncita. La puedo dejar a temperatura ambiente a las 3 horas, 2 horas, a la hora que me vaya a sacar la otra tandita de extracción, puedo juntar la otra. Si las dos están a temperatura ambiente, puedo rellenar un frasquito y puedo meterlo en la nevera. ¿Qué es lo recomendable? Que yo vaya juntando las extracciones. Si no lo voy a usar al otro día, si no lo voy a usar en este momento, si no sé que lo voy a usar dentro de 3, 4, 5 días, ya lo puedo ir metiendo en la nevera. ¿En qué parte de la nevera es recomendable almacenar? Lo ideal es, como se van a dar ahorita cuenta en la tabla de conservación, todo dependerá del clima donde yo vivo y de la nevera que tenga y el uso que tenga esa nevera. No es lo mismo una nevera que estoy con muchas personas y la están abriendo y cerrando todo el tiempo que una nevera con congelador que no se abre casi. Entonces, todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Entonces, lo ideal es que estas extracciones que voy juntando, yo ya las puedo ir refrigerando y cuando complete la cantidad adecuada que nosotros decimos, más o menos puedes almacenar entre 3 y 4 onzas, que es lo que se toma un bebé en cada toma, ya puedes ir congelándolo. Otra pregunta frecuente es si puedo juntar extracciones que tengan diferente temperatura. La respuesta es sí, siempre y cuando la que esté más fría sea en mayor cantidad que la otra. Por ejemplo, yo ya tengo en la nevera un recipiente con 1,5 onzas y me acabé de sacar 1 onza. Entonces puedo ir y juntar esta onza con esta 1,5 onzas, siempre que la cantidad, el volumen más amplio, sea la que esté más fría en ese momento. Bueno, sigamos. ¿Qué otra cosa es importante? Después de que yo ya voy a congelar mi frasquito, mi bolsita con la leche, debo marcarla con la hora
y la fecha en que la saqué, para que vayamos gastando las bolsitas más antiguas a las más nuevas. Esta tabla es la que les hablaba, esta tabla es la tabla que nosotros usamos, la tabla de conservación de leche. Esta es de la Liga de la Leche. Si ustedes se dan cuenta y buscan en internet, seguramente encontrarán datos diferentes porque dependerá del sitio, inclusive del país, los datos que se usen. Esta la usamos nosotros para bebés nacidos a términos, bebés sanos. Si ustedes se remiten a un hospital, seguramente el lactario del hospital tendrá otros datos un poco más estrictos. Nosotros esto los usamos para cuando los bancos son caseros, los que tenemos en la casa. Si se dan cuenta, esta tablita, y si la necesitan, nos avisan y se las podemos enviar o nos escriben a la Liga de la Leche y se las enviamos. Está discriminado según la temperatura, el lugar y el tiempo de conservación. Por ejemplo, si se dan cuenta, dice temperatura ambiente, que es que yo me la saqué en este momento y la puedo dejar 4 o 8 horas. Eso sí, teniendo en cuenta que el lugar donde dejo ese recipiente sea un lugar muy fresco. Si vivo en tierra caliente, tratar de escoger el sitio de la cocina, por ejemplo, donde está más fresquita, y se puede con un trapito húmedo tapar ese frasquito para que permanezca más fresco. Entonces, el que necesite, nos escribe y le mandamos esta tabla. Por ejemplo, es muy bueno imprimirla y tenerla pegada en la puertica de la nevera para ir guiándonos, porque son datos que no los tenemos siempre en la cabeza, entonces la tenemos en la nevera y ya podemos guiarnos. Bueno, sigamos. Bueno, ¿cómo transporto mi leche? Entonces, ya después de que Tatiana nos explicó cuáles eran las mejores formas o todas las formas que existe de hacer la extracción, y ya tenemos nuestra extracción por fuera de la casa, ¿cómo podemos transportarla? Una mamá que está en la oficina, que está en su sitio de trabajo, se hizo la extracción, guardó su lechita en el frasco. Lo ideal es que lo pueda meter en ese momento en la nevera, ¿cierto? Que pues muchas empresas hoy en día ya tienen sus salas de lactancia establecidas, pero si no, existen este tipo de neveritas que pueden ver en la ilustración, que son unas neveritas que son recubiertas por dentro como ese papel brillante que ayuda a conservar el frío, y se le puede juntar unas pilas de gel de frío que se congelan en la nevera, luego se ponen en la neverita y ahí mismo lo que yo hago es empacar ese frasco con la leche, lo empaco en la neverita. Eso me dura toda mi jornada laboral. Cuando llego ya a la casa, ya la saco de la neverita y ya la puedo llevar al congelador. Algo importante, y es una pregunta también frecuente de las mamás que viajan, porque hay mamás que viajan y que necesitan hacer la extracción en el lugar donde están y después necesitan regresar con sus botellitas de leche, ¿cómo hago para transportarla en el avión? La leche se carga como equipaje de mano, es decir, pueden llevar la neverita con ustedes. Importante al descongelar, usar en 24 horas. Entonces, yo, por ejemplo, ya la tengo congelada, la paso al refrigerador a que pierda el hielo y después la puedo sacar del refrigerador, la paso a temperatura ambiente y lo ideal es que esa leche la use en las próximas 24 horas. Algo importante a tener en cuenta, si yo le doy esa leche a mi bebé y el bebé no se toma todo, ya ha tenido esa leche contacto con la saliva y obviamente eso hace que prolifere el crecimiento de microorganismos. Entonces lo ideal es por eso ir sirviendo de a poquitos a poquitos. Si se va tomando y veo que quedó con hambre, puedo servirle otro poquito. Si veo que queda con hambre, le sirvo otro poquito para que no haya esos desperdicios. Si le serví en un frasquito y se tomó solo 2 onzas y tenía 3, puedo reservar esa onza que dejó, pero lo ideal es dársela en la siguiente toma, no más de ahí. Bueno, continuemos. Bueno, ¿cómo ofrecer la leche? Como les digo, esto es algo muy general, pero hay varios métodos para ofrecer la leche. Decimos que el biberón, aunque puede ser el más usual, no es el más recomendable porque desestimula la lactancia. Cuando un bebé, muchas veces cuando los bebés les damos biberón, se acostumbran a ese flujo de leche que tiene el biberón.
Si ustedes, por ejemplo, tienen un biberón y lo voltean hacia abajo, normalmente la gravedad hace que la leche salga y salga y salga. Si se dan cuenta, cuando nuestro bebé está pegado al pecho, la leche no sale constantemente. Para que la leche de un pecho salga, necesitamos que ese bebé haga el esfuerzo de succionar y de sacar la leche. Ellos, aunque pueden estar pegados al pecho, no necesariamente están sacando leche, pero si tienen un biberón en la boca, el biberón sí necesariamente está goteando. Entonces, cuando yo alimento con biberón, puede pasar que si lo tengo en esta posición muy vertical, la leche siga saliendo y el bebé no tiene más opción que tragar y tragar y tragar. Entonces, la alimentación con biberón también puede ocasionar sobrealimentación, porque el bebé no es capaz de parar el flujo de leche y solemos, como nos ha costado tanto trabajo sacar esa leche, solemos esperar que se tome todo lo que hay en el biberón. Es decir, si yo serví 3 onzas, espero que el bebé se tome las 3 onzas. Si veo que está un poco incómodo, a veces lo retiro, pero sigo insistiendo para que se tome las 3 onzas. Entonces podemos caer en sobrealimentación. Por eso, el biberón no es tan recomendable, salvo, como les vamos a mostrar ahorita, hay diferentes métodos para ofrecer el biberón que pueden ser un poco más amigables con la lactancia. En la diapositiva que sigue podemos ver algunas referencias de unos métodos, de diferentes métodos para ofrecer la leche. Por ejemplo, tenemos la tacita o el vaso. Tatis, por favor, adelanta para que veamos las imágenes. Entonces, por ejemplo, podemos ver en la diapositiva anterior, no sé si se dieron cuenta que era un biberón de esos que en la puntica no tienen chupos, sino tienen una cucharita. Entonces, ese es un método un poco más amigable que el biberón, porque permite que el bebé sea el que imponga el ritmo de tomar la leche, no el cuidador, sino el bebé. Entonces, en la diapositiva que sigue, ya podemos ver, por ejemplo, miren, otros métodos para ofrecer el alimento, la leche, es arribita pueden ver que es un bebé que se le está dando dedo jeringa. Si se dan cuenta, el papá, la mamá, el cuidador le pone su dedo en la boca al bebé para que el bebé succione y por un ladito, por la comisura, se pone la puntica de la jeringa. No hay que oprimir la jeringa, ellos van succionando y la misma jeringa va dejando que pase la leche. Miren que todos estos son bebés muy chiquitos que a veces nos da miedo con los bebés cuando son tan pequeñitos, nos da miedo ofrecer de otros métodos diferentes. Pero abajo tenemos una cucharita, que es una cuchara común y corriente, no tiene que ser especializada. Vemos un vasito muy chiquito que inclusive puede ser la misma tapita con la que le ponemos al biberón, puede ser una copita de aguardiente, no tiene que ser una copita especial, es una copita y se le pone encima de la lengua al bebé. El bebé con su lengüita va chupando esa leche. También tenemos otros métodos muy parecido al primero que vimos, que era jeringa con el dedo, otro que es dedo sonda, que miren que aquí va una sondita que va al recipiente donde tenemos la leche y el bebé va haciendo lo mismo, succiona y va saliendo la leche que hay en el frasquito. Y la última, que se usa mucho cuando queremos hacer relactancia, es pegar la sonda al pecho. Entonces el bebé, además de que está estimulando el pecho, también está tomando la leche por la sonda. Este es en el caso que necesiten algunas situaciones especiales como relactar. Cuando lo tenemos el bebé con el cuidador, se puede usar cualquier otro de los métodos que vemos a continuación. Sigamos, Tatis, porfa. Bueno, y si el bebé rechaza la leche, esa es una pregunta también muy común y un miedo permanente cuando nuestros bebés han sido amamantados y no nos hemos separado nunca de ellos. Suele pasar, puede pasar, ¿cierto? Puede pasar que dejamos al bebé con el cuidador y llegamos el primer día y el cuidador dice, no, no me recibió nada. Y eso angustia y preocupa mucho tanto al cuidador como a los papás. Lo primero que recomendamos aquí es tener paciencia, ¿cierto? Y entender, ser empáticos con ese bebé que no está acostumbrado a estar separado de su mamá, como su mamá tampoco de él,
y necesariamente este proceso, pues a veces es muy fácil y muy llevadero, pero a veces lleva sus días para este proceso de adaptación. ¿Qué podemos hacer? Hay algunos trucos que las mamás han usado y les ha funcionado el cuidado. Primero, hay que tener una comunicación permanente con ese cuidador, ¿cierto? Que el cuidador sea de nuestra confianza, que el cuidador entienda que un bebé puede llorar y puede sentirse triste no solamente porque tenga hambre, sino que realmente el bebé tiene necesidades emocionales en este momento. Tiene necesidad del calor de su mamá. Entonces no solamente es darle la leche que dejó la mamá, sino abrazarlo, cantarle, arrullarlo. Los cuidadores son súper creativos y se inventan tienen diferentes estrategias para calmar a los bebés, pero sí es muy importante entender que no necesariamente el llanto implica hambre, porque también se da el caso que muchos cuidadores llega la mamá a la casa y le han dado 3 biberones, cada uno con 5 onzas, y es que seguía con hambre porque seguía llorando. No es necesariamente que tenga hambre, sino que necesita a su mamá. Un truco que ha funcionado muy bien a la mayoría de los cuidadores es ponerse, por ejemplo, la pijama de la mamá en el hombro y arrullar de esa forma al bebé. El olor, recuerden que los bebés nos identifican por el olor, por el sabor, por la voz, entonces ese olor de las mamás suele también tranquilizar a los bebés. Entonces, tener mucha paciencia, utilizar otras estrategias como cantarles, como arrullarles. También cuando los bebés ya son más grandecitos, la leche se les puede dar en la alimentación complementaria. Cuando ya han empezado la alimentación complementaria, se les puede dar en la sopa, con las galletas, pues con lo que esté comiendo en ese momento. Bueno, sigamos, que veo que ya tenemos el tiempo contadito. Bueno. Bueno, no, esto es sencillamente es contarles que somos, que la Liga de la Leche es una organización no gubernamental, no tenemos fines religiosos ni políticos, lo que hacemos es apoyar y promover la lactancia. Estamos presentes en 80 países y somos más de 5.000 líderes voluntarias. Nuestro core, nuestra alma es ofrecer información y apoyar a las madres, madre a madre. Listo. Yo creo, Eugenia, que podemos aprovechar las preguntas para que podamos desarrollar de pronto los temas más interesantes con un poquito más de profundidad. Muchísimas gracias, Mónica y Tatiana, por toda la explicación y por ser tan claras con este tema que genera tanta tensión en las familias. Entonces vamos a iniciar con las preguntas. Los invitamos también a registrar, a diligenciar el registro de asistencia. Es muy importante para nosotros contar con toda la participación de ustedes. Bueno, empezamos con la primera pregunta y es ¿cómo evitar que se reduzca mi producción cuando ya estoy trabajando y no alimento a mi bebé durante el día? Bueno, lo ideal que no sería fiel al pie de la letra, digámoslo así, pero lo ideal es que mantengamos la frecuencia de extracciones como sería la frecuencia de las tomas. Es decir, si mi bebé toma más o menos aproximadamente cada 2 o 3 horas, lo ideal es que siguiéramos haciendo estímulo al pecho, extracciones, lo mismo cada 2 o 3 horas. A pesar de eso, suele pasar que la producción baja un poco. Pero así como la producción, la buena noticia es que así como la producción baja en unos días también puede aumentar, ¿cierto? ¿Qué hacen las mamás en estos casos? El fin de semana pueden dedicarse a su bebé y pegarlo permanentemente, frecuentemente. Las tomas nocturnas son súper importantes, es decir, tratar de que el bebé, digámoslo así, se desquite por la noche de lo que no tomó en el día. Entonces, hacer algo que ayuda mucho es dormir con el bebé para poder aumentar las frecuencias de esas tomas nocturnas. Como nos decía Tatis, la prolactina es una hormona que funciona muy bien, que tiene su pico en las horas de la madrugada, entonces esas extracciones o esa succión del bebé en las horas de la madrugada ayuda permanentemente a mantener la producción diaria. ¿Mm? No sé, Tatis, ¿qué otra estrategia puedas? No es a usar
Los descansos del trabajo, de desayuno, media mañana, almuerzo, también como para extraerse, para poder mantener esa frecuencia de extracciones y sobre todo que es más efectivo las extracciones cortas pero frecuentes que las extracciones largas, pero muy espaciadas. O sea, si te vas a quedar media hora pegada al extractor, pero solamente lo vas a hacer una vez al día, pues es mejor repartir esa media hora en 10 minutos separados a través del día. Muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta y es, ¿por qué debo esperar una hora después de amamantar para extraerme? No es una regla, no es que necesites esperar una hora, sino que es un tip para lograr un poco más de leche. Si el bebé ya vació el pecho, como esperar a que tu cuerpo se recupere un poco, dar un espaciecito para poder extraerse. ¿Por cuánto tiempo debe hacerse el masaje antes de la extracción? No tiene un tiempo tampoco establecido porque todos los cuerpos son diferentes. Hay mujeres que cuando empiezan el masaje hay un momento en el que sienten como hormiguitas, como calambrito en el pezón, puede ser ese el momento. Hay mujeres que no lo sentimos nunca, entonces simplemente dependiendo del tiempo que tengas destinado para la extracción, dedicar un pedacito al principio, 1, 2 minutos o 5 para ese masaje. Listo, Luisa nos pregunta, mi bebé pide pecho cada hora y media, máximo cada 2. Tengo la sensación de que mi producción es bastante justa y que cuando me extraigo no le sale leche después. Puede estar hasta 30 minutos succionando sin que vuelva a bajarle. ¿Qué recomendación pueden darme para ir haciendo un banco de leche? Yo creo que principalmente, Luisa, ¿cierto? Luisa, principalmente recordar que la extracción es un tema que funciona a forma de rutina, es decir, tenemos que acostumbrar y adaptar el cuerpo a esa necesidad de la extracción. Entonces, lo que recomendamos es empezar como estableciendo una rutina, por ejemplo, entre toma y toma, yo me voy a hacer siempre extracción, así como contaba Tati, es mejor tiempos corticos, pero más seguiditos. Entonces, cuando el cuerpo, que dura más o menos unos 3 o 4 días para establecer esas rutinas, cuando el cuerpo entiende y se adapta a esa necesidad que le estás mostrando, que le estás diciendo, necesito para mi bebé, pero también necesito para empezar a hacer mi banco casero, entonces el cuerpo empieza a reaccionar y empieza a hacer esa sobreproducción que le estamos pidiendo. Entonces, lo ideal que es, lo ideal es que empieces con el extractor o con la extracción manual entre toma y toma, a hacer extracciones pequeñitas y puedes ir juntando todas esas extracciones. Te vas a dar cuenta que el primer día puede ser que no sientas que estás sacando mucho, pero a los 3 o 4 días ya vas a darte cuenta que la cantidad de leche que extraes va a ser mucho mayor. Lo importante para el banco casero, lo importante es para que haya siempre buena cantidad de extracción, es tener el cuerpo habituado a esa rutina para que responda a esa necesidad. Muchas gracias, Mónica. Nos preguntan algo acerca de la extracción manual. La extracción manual la realizaría antes de usar el extractor eléctrico o después. Como decía, no hay reglas establecidas para los cuerpos que son tan diferentes. Todas somos diferentes, sin embargo, a muchas mujeres les funciona que es cuando ya el extractor eléctrico ya no saca leche, con la mano sí lo logran, entonces sería después. Muchas gracias. Dicen, ¿cuántas extracciones se debe hacer al día para aumentar producción y poder hacer banco de leche? Bueno, lo ideal, como decimos siempre, toda mamá y toda dinámica familiar es diferente, ¿cierto? Lo ideal es cada mamá vaya encontrando qué es lo que mejor le funciona. Pero cuando lo hacemos con tiempo, por ejemplo, sabemos que vamos a entrar a trabajar o ausentarnos dentro de 3 semanas, 4 semanas, y lo empezamos a hacer, es un muy buen tiempo para hacerlo, porque no puedes tampoco empezar a hacer muchas extracciones al día, porque también tenemos que pensar que ese sobreesfuerzo y esa sobreproducción que logremos también puede causar una mastitis. Entonces, también la idea es que lo hagamos despacio, que empecemos hoy a hacer las extracciones y vamos contando como los poquitos.
No hay un número de frecuencias, pero lo que recomendamos es que esa frecuencia sea la misma en la que el bebé haría su toma normalmente. Bueno, nos pregunta Mónica Bejarano, ¿qué se hace con la leche extraída que el bebé no consume en una sola toma? Bueno, como te decíamos en la presentación, lo ideal es que si el bebé no consumió toda la leche en esa toma, lo guardemos para la siguiente toma, pero no más de ahí. ¿Por qué? Porque la leche, como son tejidos vivos, eh, puede haber proliferación de microorganismos en el contacto de la saliva, ¿cierto? Entonces, no es lo ideal reservar esa leche más de ese tiempo, más de la siguiente toma. ¿Qué puedes hacer con esa leche? Hay mamás que bañan al bebé en la leche, por ejemplo, que hacen baños, que se las dan a las mascotas, que se las toman ellos, se las toman los adultos, pero lo ideal es de más de una toma no guardar esa leche que el bebé no se tomó. Por eso es muy bueno guardar la leche en cantidades pequeñas, ¿cierto? Es mucho mejor que yo tenga que volver a darle una onza más al bebé que esa onza la desperdicie, ¿cierto? Tanto trabajo que nos cuesta sacar esa onza, pues lo ideal es ser muy cuidadosos en ese momento y preferible sacar un poquito más de la nevera y darle que desperdiciar esa oncita. Bueno, aquí les voy a hacer dos preguntas en una y es acerca de cuántas veces al día se debe lavar el extractor y si se pueden reutilizar las bolsitas. Bueno, el extractor cuando lo usas queda con restos de leche. Entonces piensa que esa leche que queda ahí pues tienes el mismo tiempo de conservación que si la dejaras al medio ambiente. Si van a pasar 4 horas entre extracción y extracción, pues ya la leche que estaba en el extractor ya empieza como ese estado en el que empieza a perder componentes y a dañarse. Entonces lo ideal sería al menos jugarlo cada vez que lo vayas a usar y dicen que si lo vas a esterilizar, pues eso sí se puede hacer una vez al día. ¿Y las bolsitas se pueden reutilizar? No, Mónica lo dijo ahorita en la presentación, las bolsas no deben reutilizarse. Listo, gracias, Tatiana. Aquí nos pregunta Isaac, ¿la vida útil de leche en el refrigerador puede ser extendida pasándola al congelador? Claro, claro que sí. Por eso es muy útil la tablita que les presentamos. Mira, depende de la nevera, depende del sitio donde vivas, depende del uso de la nevera, ¿cierto? Por ejemplo, cuando la nevera tiene separada la puerta del congelador y la puerta del refrigerador, los alimentos permanecen mucho más tiempo. Inclusive, si el congelador no se abre casi, si es de una nevera potente, puede durar hasta 6 meses la leche congelada, ¿cierto? Dependerá como de esas variables. Pero lo ideal es que la leche después de refrigerar también pase a congelar. Si tú no la vas a usar en los próximos 3 o 4 días, de una vez la puedes congelar. Entonces, sí, efectivamente en el congelador puede durar mucho más que en el refrigerador. Bueno, si se va la luz y mi leche congelada se empieza a descongelar, ¿la puedo volver a congelar cuando llegue la luz? Mira, siempre y cuando esa leche tenga todavía parte de hielo, sí se puede volver a congelar. Si la leche ya se descongeló por completo, no la puedes volver a congelar. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Ojalá sea una ida de la luz cortica, ojalá esté avisada, ojalá podamos usar otros mecanismos como la neverita, como las pilas de hielo, porque una leche congelada que ya pierde todo su hielo, ya es una leche que no se puede volver a congelar. Pero si tú ves que en el centro todavía permanece dura, todavía tiene hielito, se puede volver a congelar. Gracias, Mónica. Una vez calentada la leche extraída y no se termina, pues si el bebé no se la termina de tomar, ¿se puede volver a calentar? Mm, pues no es lo ideal. Además, qué buena pregunta porque aquí podemos aclarar que la leche del pecho no sale caliente, ¿cierto? Si ustedes han probado su leche, se van a dar cuenta que si yo me pongo un poquito de mi leche en la mano, en un vasito, me la tome, la leche no está caliente. La leche, cuando yo la quiero entibiar, digámoslo así, la saco de la nevera, lo ideal que es sacarla yo del congelador el día anterior
para que a temperatura ambiente se descongele. Y si quiero entibiarla un poquito más, la puedo poner debajo del chorro de agua caliente o puedo calentar un poco de agua, retirar esa agua del fogón y meter el frasco en la leche. Pero hay muchos bebés que les gusta la leche fría, inclusive salida de la nevera, pues podemos hacer el ensayo. Hay bebés que les gusta la leche a temperatura ambiente porque la leche del cuerpo nuestro sale más o menos un poquitico más caliente que a temperatura ambiente, no debe ser caliente, ¿cierto? Hay un truco que utilizan algunas mamás y es ponerse entre pecho y pecho el frasquito. Entonces se ponen el frasquito acá mientras van haciendo sus cosas y ya en un ratico, en una hora, en media hora, ya la leche tiene la temperatura del cuerpo y así se puede dar. Después de que yo la caliento, lo ideal es no volverla a calentar. Gracias, Mónica. Nos pregunta Sandra, mi bebé tiene 3 meses y no le gusta el biberón. ¿Cómo hacer para que tome si pronto voy al trabajo? Bueno, ahí hay dos cosas a tener en cuenta. Lo primero es que si el biberón se lo está dando la mamá, pues el bebé es inteligente y el bebé dice, ¿por qué me están dando en esto si aquí está mi tetica? Entonces es bastante probable que no te la reciba por esa razón. También es el preparar al bebé para que tome para que tome leche extraída antes de que ocurra esa preparación, digamos, es un poco contradictorio. Es como si tu esposo se va de viaje y te dice, no, vamos a dejar de dormir juntos para que tú vayas aprendiendo a estar sin mí. Para cuando yo ya me vaya de viaje, yo creo que nosotros somos más bien al contrario. Tratamos de llenarnos mucho de ese espacio con el esposo para que cuando se vaya de viaje lo extrañemos un poquito menos. Entonces, en ese caso, no habría que preparar al bebé para darle la leche antes de que haya esa separación. El bebé va a sentir esa necesidad de alimentarse cuando ya vea que la mamá no está, y si tiene ese contacto, ese vínculo seguro con el cuidador, pues más fácilmente la va a recibir. Y además, pues no tiene que ser en biberón. Podemos probar entonces usar todas las otras estrategias que nos comentaba ahorita Mónica. Y otra cosa importante es que puede pasar y le pasa a muchos bebés, es que cambian el horario, ¿cierto? Mientras las mamás no están en el día, a veces se dedican a dormir, ¿cierto? Y cuando la mamá llega por la tarde, por la noche, se desatrasan y se pegan toda la noche. Entonces, eso se llama lactancia inversa y también puede pasar. No sabemos qué vaya a pasar hasta que no nos llegue ese día. Hay algunas mamás que les ha funcionado, yo no sé si alcanzan aquí a ver a mi muñeco, pero tratar de darles el biberón mirando de frente, así recostado contra la espalda y darle el biberón así. A veces lo reciben mucho más fácil porque cuando yo pongo al bebé así para darle el biberón, su instinto hace que lo que haga sea buscar el pecho, bien sea el mío, bien sea el del cuidador, ¿cierto? Entonces muchas veces funciona mucho poner al bebé como sentadito así y darle el biberón de esta forma. Muchas gracias. Nos preguntan acerca de la sonda. ¿Esa sonda de qué calibre o diámetro es? ¿Cómo se compra? Esa sonda es una sonda nasogástrica, la puedes comprar en los sitios donde venden equipos médicos, no en las droguerías o farmacias, sino donde venden, por ejemplo, vendajes, férulas, como esas cosas es una sonda Nelatón, se llama, calibre, puede ser el de entre 4 y 6, dependiendo. Lo ideal es que el huequito no sea muy, muy grande, sino sea más pequeñito, puede ser entre 4 y 6. En la Liga de la Leche también, si la necesitas, también las podemos pues apoyar con eso. También tenemos disponibles para las mamás sondas. Muchas gracias. Nos pregunta Nancy, ¿dedo jeringa y dedo sonda no interfiere a pesar de ser de forma similar a succionar una tetina? Hemos visto que no interfiere tanto, antes por lo contrario, activa de nuevo ese reflejo de succión al pecho cuando se ha perdido, porque pues se parece un poco más el dedo al pezón que una cosa de plástico.
a nuestro pezón. Y porque además de la sonda no sale ni tan rápido ni por efecto de gravedad. Muchas gracias. Bueno, la leche materna se puede combinar con coladas o frutas cuando ya empieza la alimentación complementaria. Claro que sí, cualquier receta que quieras hacer, puedes utilizar tu leche. Por ejemplo, hacen muchos pancakes con la leche, con avena, con banano, tortillas. Sí, la leche materna, pues es como si fuera, pues como las preparaciones que tú haces con cualquier leche, las puedes hacer con leche materna. Aquí tenemos otra. La leche que me extraigo la puedo unir en una sola bolsita. ¿Cuánto dura la leche a temperatura ambiente? Yo creo que esta pregunta ya la contestamos. Sí, Sí, sí. pero sí puedes juntar las extracciones de 24 horas en una misma bolsita. Sí. ¿Cuál era el otro pedacito de la pregunta, Eugenia? Perdóname. Eh, ¿Cuánto dura temperatura ambiente? ¿Cuánto dura en temperatura ambiente? De 4 a 8 horas dependiendo del clima en el que estés. Bueno, yo creo que ya todas las preguntas quedaron resueltas porque hay preguntas que están repetidas. Si de pronto alguien tiene alguna otra duda, alguna inquietud, puede encender su micrófono. Mientras tanto, les voy contando algunos avisos parroquiales desde Aúna Ideas. Les recordamos que Clínica Las Américas tiene el grupo de apoyo presencial, también liderado por la Liga de la Leche. Este mes nos corresponde el día martes 19 de julio a las 5 de la tarde. Entonces, las personas que estén en Medellín, que necesiten grupo de apoyo presencial, en Clínica Las Américas estaremos martes 19 de julio, 5 de la tarde. Listo. Y para el próximo mes, también tenemos un tema de muchísimo interés, el cual es alimentación complementaria. También va a estar liderado por la Liga de la Leche y también será martes 2 de agosto a las 5 de la tarde. Las personas que están registradas no deben volver a realizar el registro. Nosotros desde Aúna Ideas les estamos enviando el link para la conexión del próximo mes. Entonces tenemos aquí 2 manos levantadas. Vamos a ver, a darle la palabra. Denme un segundo, por favor. Bueno, Isaac Hernández, adelante. Hola, la consulta es los accesorios del extractor. Bueno, ya dijeron que los tenía que esterilizar una vez por día. ¿Cómo se esterilizan? Con agua caliente simplemente, dependiendo pues del tipo de extractor, casi siempre el fabricante da las indicaciones de si se puede hervir o si simplemente calientas el agua y la dejas reposar un rato más o menos 5 minutos en agua caliente. No, Muchas gracias. Le damos la palabra a Ama Lactar. Gracias, buenas tardes. No, solo quería saber si estas charlas quedan en alguna plataforma grabadas para repetirlas. Sí, claro que sí. Las encuentran en el canal de YouTube de Clínica Las Américas Aúna. En estos momentos está disponible la del mes pasado y en próximos días estaremos subiendo esta conferencia del día de hoy. También los invitamos a seguir las redes sociales de Clínica Las Américas Aúna y Clínica Porto Azul Aúna, que ahí encuentran toda la información de los eventos que hacemos respecto a este tema que es de interés de todos. Vamos con Yasmín y terminamos con Isabel. Aló, hola. Aló, buenas tardes. Hola, escuchamos. Yasmín. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, señora. Bueno. Mira, es para consultar. Es que hace más o menos una semana, un poquitico más, en el seno izquierdo tengo como una masita, como algo durito, y yo me he hecho masajes, pero hasta ahora todavía la tengo. No sé si debo consultar, es normal o qué debo hacer. Yo creo que ese tipo de situaciones ameritan que conversemos pues como más directamente. Sin embargo, aquí como
como recomendación general. Si sientes dolor, sí hay que mirar qué hacer ahí, porque puede ser una obstrucción que se puede convertir en algo más grave como una mastitis. Y para eso entonces hay que tratar de drenar el pecho, masajear la bolita, pero además tratar de como arrastrar esa obstrucción hacia el pezón. Sirve mucho que el bebé, pues no hay una posición para amamantar el bebé, que es la posición de loba, que es el bebé acostado en una superficie plana como la cama y tú encima, con la barbilla del bebé en dirección a donde está esa bolita. Entonces ya tú te posicionas pues en la cama como para poner la barbilla del bebé en dirección a esa obstrucción. Ya Bueno, pues, realizo. habría Ajá. que ver cómo sigues, pues cómo va evolucionando para poder darte más indicaciones. No sé Muchas, cuánto tiempo puedo esperar al tener esto, pues esa masita, o si debo consultar, en realidad no me duele, pero no sé cuánto tiempo me debo Sí, alarmar, mejor dicho. si no mejora, sino que empeora, ahí es cuando tienes que empezar a buscar respuestas. No, ok, bueno, listo, muchas gracias. bueno, y cerramos con Isabel Sánchez. Hola, estoy muy nueva usando esto. Buenas tardes, muchas gracias por la información que nos brindaron. Yo tengo dos preguntas y es, ¿qué opinión a ustedes les merece el tomar fenogreco para aumentar la producción de leche? Esa es Bueno, bueno, esa es la ahorita les primera. hago la otra. El fenogreco realmente es como una planta, ¿cierto? Sale de una planta. Ahí, bueno, lo primero que hay que revisar es cuál es la necesidad de tomarlo, ¿cierto? Porque lo que sabemos es que la producción aumenta en la medida que haya más estímulo, sea de succión o sea de extracción. En algunos casos se recomienda el uso de fenogreco porque es una planta, pero debe ser con acompañamiento, como cualquier cosa. No podemos estar tomando medicamentos sin un acompañamiento apropiado. Pero lo que sí sabemos es que lo principal para una buena producción de leche es la confianza, es entender cómo funciona ese ciclo de producción, que a mayor estímulo, mayor producción, para que todo funcione bien. Si quieres, te puedes comunicar con nosotros también para que nos cuentes un poquito más por qué sientes la necesidad como pues de tomar fenogreco. Pues no es necesidad, sino que yo realmente sí siento como que sí, efectivamente sí me aumenta la producción, pues. Pero no es porque haya desconfianza ni nada, pues porque yo alimento a mi chiquito cada vez que él quiera, ¿cierto? Así es. Cada vez que lo desee, ahí tiene su cenito, pues como para que se alimente. La otra pregunta es que no tenía claro que se podían usar cualquier frasco, solamente que tenía que ser con tapa de plástico, pero si este tiene que tener algún proceso previo, pues no sé, ponerlo en agua caliente, hirviendo por X cantidad de tiempo y ya está, y lo puedo seguir reutilizando. Puedes utilizar cualquier frasco de vidrio con tapa plástica de rosca siempre y cuando sea para conservar alimentos, ¿cierto? No cualquiera. Por ejemplo, un frasco de vidrio donde viene una témpera, un vinilo, pues no es apta para alimentos. Pero si es un alimento que tú compraste, una conserva, unos espárragos, un café, pues tiene todo lo que necesitamos para conservar alimentos. Lo ideal sí es que lo laves con agua muy caliente, que laves muy bien la tapa, con un cepillito, que le quites la etiqueta, pues un lavado general, ¿cierto? Y ya lo puedes usar y reutilizar. Esa es una de las ventajas de los frascos de vidrio, que puedes usarlo, desocupaste la lechita, lo volviste a lavar y puedes volver a utilizarlo. Listo, perfecto. No, muchísimas gracias, eso era todo. Entonces, sí las voy a llamar como para el uso del fenogreco porque pues no lo veo como tan grave, pero no sé, a veces como susto porque no sé de pronto qué contraindicaciones pueda tener, ¿cierto? Sí, sí, Isabel, claro, contáctate con nosotras y charlamos. Claro que sí, muchísimas gracias, que estén muy bien, que Dios las bendiga. Gracias.
Bueno, entonces por cuestiones de tiempo ya no podemos dar la palabra a más personas, pero los invitamos para que se contacten con la Liga de la Leche en los contactos que ellos nos dejaron registrados. Ellos ahí con todo el amor del mundo les van a dar trámite a todas esas dudas e inquietudes. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Los esperamos el próximo mes con alimentación complementaria. No se la vayan a perder, un tema de muchísimo interés, un tema que genera mucho susto, mucho temor para las familias. Entonces, qué rico tomar decisiones con información verídica, que es la información que nos da todas las líderes de la Liga de la Leche. Muchas gracias a Mónica, Tatiana, la Liga de la Leche Colombia, por apoyarnos en este proceso tan hermoso que es acompañar la lactancia materna de nuestro país y de muchos países, porque tenemos personas de muchos lugares del mundo. Bienvenidos siempre a este espacio que es creado para ustedes. Entonces, no siendo más, les recordamos que próximamente encontrarán esta grabación en Clínica Las Américas a una en el canal de YouTube. Y hasta la próxima. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.